Buenos días, profesor. Mi nombre es José Ávila y el día de hoy le voy a exponer los dos enunciados o ejercicios que me han tocado a mí en este trabajo final del curso de Matemática Computacional. En primer lugar, tenemos justamente los dos enunciados que me han tocado a mí, como pueden ver, preguntados y preguntados, y ahora pasaremos justamente a la resolución de cada uno de ellos. Empecemos con nuestro primer problema, o primer enunciado, el cual nos dice lo siguiente. Se desea hervir agua en la ciudad de Huancayo, que inicialmente está a 15 grados. Se sabe que el cambio de temperatura de cada minuto es de 0,2 veces la diferencia entre la temperatura en minuto anterior y la temperatura ambiente. Considere que la temperatura de ebullición es de 90 grados y la pregunta es, ¿luego de cuántos minutos la temperatura del agua es mayor a 85 grados? En biología se identifica el problema para un modelado de ecuaciones en diferencia. El periodo de tiempo es de 1 minuto y la temperatura inicial de agua que nos brindan en este enunciado vendría a ser de 15 grados Celsius. Luego, para el modelamiento de justamente nuestro problema, vamos primero a analizar los datos que nos dan. En primer lugar nos dicen que se desea hervir agua en Huancayo. Tenemos que la temperatura inicial es de 15 grados. También nosotros, por un conocimiento previo, sabemos que el cálculo del cambio de temperatura entre periodo de tiempo, que debe ser minuto, vendría a ser igual a la temperatura en un minuto n más 1 menos la temperatura en un minuto n. Y luego, la expresión del cambio de temperatura se puede también expresar con los datos que nos brindan en el enunciado. Eso debe ser igual a 0,2 veces la diferencia entre la temperatura en minuto anterior menos la temperatura ambiente. En el caso de la temperatura ambiente, como no da explícitamente el valor de la temperatura ambiente, inferimos que esto será de 15 grados, ya que al encontrarse el agua en Huancayo y se encuentra en una zona muy alta sobre el nivel del mar, y por ende una mayor presión atmosférica, haciendo que dicha temperatura baje. Podemos comprobar esto con el punto de ebullición que nos brindan, ya que es menor a 100 grados como normalmente es. Para la representación, con datos brindados justamente tenemos el siguiente enunciado. La temperatura en el minuto n más 1 menos la temperatura en el minuto n va a ser igual a 0,2 veces la diferencia de la temperatura en el minuto anterior menos la temperatura ambiente. Esto representado en una ecuación de diferencia, podemos deducir lo siguiente. La temperatura en el minuto n más 1 va a ser representada por x n más 1 y la temperatura en el minuto n va a ser representada por x con respecto a n. Y bueno, y para hacer 0,2 veces la temperatura en minuto anterior menos la temperatura ambiente vendría a ser 0,2 veces xn, bueno, en relación a n, menos 15. Resolviendo esta ecuación podemos hallar esta última expresión que tenemos al final. Y ahora pasaremos justamente al cálculo de nuestra solución. Como es una ecuación diferencial no homogénea, vamos a primero dividirla en dos partes para poder realizar el cálculo respectivo. En este caso, en nuestra ecuación final, en x con relación a n va a ser igual a la ecuación homogénea que ahorita ya haremos, más la solución particular a la ecuación particular. En este caso, para la ecuación homogénea, vamos a igualar justamente la solución que nos dan ya no a menos 3, sino a 0. En este caso, vendría a ser este enunciado de acá arriba. Eh, Luego reemplazamos x n más 1 por lambda para poder hallar las raíces del problema. Y x n lo reemplazamos por 1. En este caso nos queda que lambda vendría a ser igual a 1,2. En este caso es la raíz de este problema. Entonces la solución de la ecuación homogénea vendría a ser una constante 1 por 1,2 elevado a la n. La ecuación final estaría quedando así, representando la ecuación homogénea. Y ahora nos faltaría hallar la solución particular. En este caso, vamos a considerar que m, es la multiplicidad en la ecuación particular, vendría a ser 0, ya que 1 no es una raíz de la ecuación característica que habíamos hallado anteriormente, o sea, de la ecuación que habíamos hallado anteriormente. Por lo tanto, nos deja que la solución particular vendría a ser una constante k, y vamos a reemplazar los valores. En este caso, con la solución que habíamos planteado al principio de nuestro problema, podemos hallar que k menos un medio k va a ser igual a menos 3. Entonces la solución particular con respecto a n va a ser igual a 15. Y lo desarrollamos en nuestra solución explícita. Para hallar el valor justamente la última incógnita que nos queda, que es la constante 1, vamos a resolver cuando la ecuación n es igual a 0. En este caso vamos a reemplazar el n por un 0, que sabemos que la temperatura en un tiempo 0, o sea, en un tiempo inicial, vendría a ser 15 grados.
Reemplazamos n por 0 en la ecuación y nos queda que la constante 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la solución explícita sería esta, la siguiente de acá, que x con respecto a n va a ser igual a 15. Analizando esa solución resultante, podemos inferir que la temperatura se mantendrá en 15 grados, así pasa el tiempo. Por lo tanto, la temperatura del agua no llegará a 85 grados por más de que el tiempo pase. Luego, pasamos ahora a nuestro problema número 2. Tenemos el siguiente enunciado. Un territorio se divide en tres zonas, A, B y C, entre las que habita una población de leones. Cada año, y debido a diversas razones, disponibilidad de alimentos, peleas por territorio, etc., se producen los diferentes flujos migratorios en las distintas zonas. En A tenemos que el 70% permanece en el territorio A, el 20% emigra a B y el 10% emigra a C. En el territorio B un 10% emigra a, un 80% permanece en la zona B y un 10% emigra a la zona C. En la zona C, un 10% emigra A, un 10% emigra B y un 80% permanece en C. Inicialmente la población total de leones, 50 viven en A, 100 viven en B y 90 viven en C. Y como pregunta, ¿cuál es el número de leones en la zona C a largo plazo? Interpretando este problema podemos deducir que se puede modelar un sistema de ecuaciones de inferencia. La población inicial de leones de A, B y C vendría a ser 50, 100 y 90 respectivamente. Pasemos a lo que es ahora el modelamiento de nuestra solución. Vamos a primero definir las variables. En este caso, la población A, B y C vamos a definirlas como X, Y, Z. Por lo tanto, la población X sub n va a ser la población A después de n años, Y sub n, población B después de n años, y así también la población C con Z sub n. Y para representar la población inicial vamos a representarlo como X sub 0, o X con respecto a 0 en este caso. Debe ser igual en la posición A 50, en la opción B 100 y en la opción Z 90. Y también nos dan como datos los flujos de los territorios que habíamos mencionado anteriormente. Y la pregunta del problema vendría a ser ¿cuál es el número de leones en la zona C a largo plazo? Con estos datos ya brindados anteriormente podemos modelar el siguiente sistema de ecuaciones, que vendría a ser por ejemplo en este caso en el primero, en el territorio A en un periodo de tiempo n más 1, vendría a ser igual a 70% o 7 sobre 10 del territorio A, más un décimo del territorio B, en este caso representado con YN, y un décimo del territorio C, que viene representado con ZN. Así con las demás ecuaciones. Luego, este sistema de ecuaciones lo expresamos matricialmente, en el cual podemos hallar la siguiente matriz que tenemos acá. Una vez con esta matriz podemos trabajarla hallando los autovalores y autovectores de esta matriz. En este caso, el autovalor 1, 2 y 3 vendría a ser 1, 0,6 y 0,7 respectivamente. Y los autovectores vendrían a ser, en este caso el autovector 1 es 0,25, 1,25 y 1. El autovector 2 es menos 1, 1 y 0. Y el 3 vendría a ser 0, menos 1 y 1. Luego, para el cálculo, la solución del sistema de ecuaciones que antes planteaba ya con los autovalores y autovectores vendría a ser el siguiente. El componente, en este caso vamos a empezar con el componente 1, esto multiplicado por el autovalor 1, en este caso vendría a ser 1 elevado a la n. Todo esto multiplicado por el autovector que hemos hallado con respecto al autovalor 1. En este caso vendría a ser 0,25, 1,25 y 1. Y así con los demás autovalores y autovectores. Esto también esta es una forma simplificada de representar lo que el sistema de ecuaciones, y es que como que está la solución un poco más larga. Luego, para poder hallar las incógnitas restantes que vienen a ser las constantes, utilizaremos los valores iniciales que se nos dio al inicio del problema. En este caso vamos a reemplazar la n por un 0 para poder representar que estamos hablando de la población inicial en cada una de las zonas. En este caso, todos los números que elevaba a la n, en este caso vendrían a eliminarse por un 1 o reemplazarse por un 1, ya que todo lo elevado a la 0 es igual a 1. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones podemos hallar que la constante 1 es 80, la constante 2 es 10 y la constante 3 es 10. Por lo tanto, reemplazándolo en el sistema de ecuaciones antes planteado, podemos hallar las siguientes expresiones. Luego, en cuanto al análisis, vamos a volver al problema que nos piden inicialmente. ¿Cuál es el número de leones en la zona C a largo plazo? Para ir al valor a largo plazo, nosotros vamos a tomar el límite, es decir, cuando n es igual al infinito, ya que cuando los números a largo plazo nos hablan de un periodo de tiempo indeterminado hacia adelante. Por lo tanto, lo tomamos ese indeterminado como un infinito, y por lo tanto vamos a usar los límites. En este caso, como nos piden la zona C, vamos a usar z
z sub n, que es igual a 80 por 1 elevado a la n por 1, más 10 por 3 entre 5 elevado a la n por 0, más 10 por 7 entre 10 elevado a la n por 1. En este caso, para este elemento de acá, vamos a deducirlo o simplificarlo a 0, ya que todo número multiplicado por 0 vendría a ser 0. En este caso, en este complemento de acá, notamos que el número al que está elevado a la n es menor que 1. Y eso por teorías de los límites, sabemos que cuando el número que está siendo elevado a la n es menor a 1, a largo plazo va a llegar a ser 0. Por lo tanto, toda esta solución se elimina, ya que quedaría como 0 y 10 por 0 por 1 vendría a ser 0. Eso no ocurre, por ejemplo, en el caso del 1 elevado a la n. Cuando un número elevado a cualquier número que nosotros le pongamos va a ser siempre 1, la misma respuesta. Por lo tanto, quedaría como 1 como límite a largo plazo, quedando nada más los datos de 80 y 1. Y en este caso, el límite en el territorio z sub n, o bueno, en este caso el territorio c vendría a ser 80. Por lo tanto, como respuesta tenemos que el número de leones en la zona C a largo plazo vendría a ser de 80 leones. Eso sería todo. Gracias.